Hay días en que una se asoma a la ventana, ve esa especie de neblina densa en el horizonte, de un color así parduzco que no inspira mucha confianza. Y te preguntas, ¿será un buen día para salir a correr o es mejor quedarse en casa? Pues bien, esa cifra que cada vez vemos más en las apps del tiempo, en las noticias, el índice de calidad del aire, o ICA, es justo la herramienta que responde a esa pregunta. Para nuestro análisis de hoy, nos hemos metido de lleno en un artículo muy completo que explica qué es, pero que además destapa algo sorprendente. Cómo cambia, pero radicalmente, de un país a otro. Así que el objetivo es desgranar qué significa este número para nuestra salud y ver las distintas maneras en que el mundo mide el aire que respiramos. Y es que es una conversación cada vez más urgente. Ya no es algo que solo preocupe en las grandes capitales de Asia. Hemos visto veranos en Norteamérica, en Europa, donde el humo de los incendios forestales a cientos de kilómetros ha teñido el cielo de naranja y ha disparado estos índices durante semanas. Por eso, entender la herramienta es fundamental. Es, en el fondo, un esfuerzo de traducción. Traducción. Sí, coger datos científicos complejos, a veces muy áridos, sobre química atmosférica, y convertirlos en una escala de colores, de números, que cualquiera pueda usar para protegerse. Vale, pues vamos a analizar esto a fondo. Empecemos por lo más básico, porque creo que todos lo hemos visto, pero pocos sabemos qué hay realmente detrás. El ICA es, digamos, una aproximación de cuán contaminado está el aire. La regla parece simple. Cuanto más alto el número, peor. Ajá. Pero, ¿qué es lo que hace que ese número suba? Yo siempre pienso en los atascos, en las chimeneas, el típico paisaje industrial. Esas son las fuentes crónicas, desde luego. El tráfico en hora punta, la industria, las calefacciones en invierno, todo eso crea una base de contaminación. Pero los picos más agudos, los que hacen saltar las alarmas, suelen venir de eventos más concretos. Como los incendios que decías. Exacto. Un gran incendio forestal puede afectar a la calidad del aire de un continente entero. Pero también influyen factores meteorológicos que a menudo pasamos por alto. Por ejemplo, la falta de viento. Si no hay viento para dispersar los contaminantes, se quedan estancados. O un fenómeno que se llama inversión térmica. Ah, sí, me suena. Es básicamente cuando una capa de aire caliente atrapa el aire frío y toda la contaminación cerca del suelo, como si pusieras una tapa sobre la ciudad. Claro. En esos días, el índice se dispara aunque las emisiones sean las mismas de siempre. Entiendo. O sea que es una combinación de lo que emitimos y de si el tiempo, digamos, nos ayuda a limpiarlo o no. Ahora, el artículo insiste mucho en que no es una única medida, no es como un termómetro. Dice que es un índice compuesto. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que ese único número es el resultado de medir varios contaminantes a la vez, y básicamente quedarse con el peor de todos en ese momento. Las agencias miden continuamente las concentraciones de un cóctel de sustancias. Las más comunes son el ozono a nivel del suelo, que no hay que confundir con la capa de ozono buena, la que está arriba. Claro. El dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, que vienen mucho de quemar combustibles fósiles, y las famosas partículas en suspensión. Las PM10 y PM2.5, ¿verdad? Siempre oigo hablar de ellas. Partículas de menos de 10 micras, y las PM2.5. De menos de 2,5. Eso es. Para que nos hagamos una idea, un cabello humano tiene unas 70 micras de diámetro. Estas últimas, las PM2.5, son tan increíblemente pequeñas que pueden penetrar muy profundo en los pulmones e incluso pasar al torrente sanguíneo. Son las más peligrosas. Uf. Y lo fascinante aquí, desde el punto de vista científico, es que el ICA no solo considera la concentración, sino también el tiempo de exposición. El concepto clave es dosis. ¿La cantidad que recibes a lo largo del tiempo? Justo. Todo el sistema se basa en décadas de investigación epidemiológica que establecen la relación entre una dosis concreta y los efectos en la salud. Desde, no sé, un aumento de ataques de asma hasta un incremento en los ingresos hospitalarios por problemas cardiovasculares. O sea que detrás de ese numerito de la app del tiempo hay una cantidad de estudios médicos ingente. Eso le da bastante más peso, la verdad. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el ICA no es solo un dato, va con un código de colores y sobre todo con recomendaciones. ¿Cómo funciona eso en la práctica? El sistema está diseñado de forma escalonada como una pirámide de riesgo. En la base, cuando los niveles son bajos o moderados, el verde o el amarillo, el mensaje es todo bien para la mayoría.
Pero en cuanto el índice sube a niveles naranjas, que se suelen calificar como dañinos para grupos sensibles, el foco se pone en proteger a los más vulnerables. ¿Y quiénes son esos grupos sensibles? Pues principalmente niños porque sus pulmones aún se están desarrollando, personas mayores y cualquiera con enfermedades respiratorias como asma o EPOC o problemas de corazón. A ellos se les advierte primero, oye, hoy no es un buen día para hacer grandes esfuerzos al aire libre. Es la primera línea de defensa. Tiene toda la lógica del mundo, pero ¿qué pasa si la cosa empeora y pasamos al rojo o al púrpura? Me cuesta creer que las recomendaciones voluntarias sean suficientes entonces. Si una fábrica sigue emitiendo a tope en un día así, estas advertencias, no sé, se quedan un poco en papel mojado, ¿no? Has dado en el clavo. Ahí es donde el ICA demuestra su verdadero poder. A medida que la situación empeora, se pueden declarar los llamados días de acción. La idea es fomentar medidas voluntarias a gran escala. Pedir a la gente que comparta coche, que use transporte público. Ya, Pero si la contaminación alcanza niveles ya peligrosos, las agencias pueden activar planes de emergencia. Y ahí ya no hablamos de sugerencias. hablamos de órdenes. Hablamos de órdenes. Pueden exigir a los grandes emisores, una central térmica, una cementera, que reduzcan drásticamente su actividad o que la detengan por completo hasta que mejoren las condiciones. Ostras. Esto demuestra que el ICA no es solo una guía para el ciudadano, sino que tiene un poder regulatorio real. Es una herramienta política con mucho peso. Bien, hemos visto qué es y cómo funciona. Pero la gran revelación del artículo, para mí, es que este sistema no es universal. Yo daba por hecho que un ICA de 150 significaba lo mismo aquí que en Japón o en Estados Unidos, pero resulta que no. Para nada. Es uno de los mayores malentendidos, sí. Cada país o región construye su propio índice, adaptado a sus leyes, a sus contaminantes principales. A su cultura de comunicación incluso. Exacto. Son como idiomas diferentes que intentan describir el mismo fenómeno. Pues empecemos por el más conocido, el de Estados Unidos, el de la EPA, su Agencia de Protección Ambiental. Tiene un sistema muy visual con 6 colores: verde, amarillo, naranja, rojo, púrpura y granate. Parece muy directo. Lo es, y su estructura es muy sólida. Se basa en 5 contaminantes regulados por su famosa Clean Air Act. Pero aquí hay un detalle clave que a menudo se nos pasa. Ese número, el 100 en su escala, no es arbitrario. La EPA lo fija para que coincida, más o menos, con su propio estándar nacional de calidad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el 100 es el límite legal de lo que ellos consideran aire aceptable para la salud pública. Espera, eso es un cambio de paradigma total. Entonces, si ves un 101 en Estados Unidos, no es solo que el aire esté un poco peor, es que técnicamente estás respirando un aire que, según su propio gobierno, ya no cumple los mínimos de salud. Exactamente. El 100 es la línea en la arena. Eso le da una fuerza tremenda al número. Además, tienen otra cosa interesante para el ozono y las partículas, un sistema llamado Nowcast. Nowcast. Sí. En lugar de darte un promedio de las últimas 24 horas, que podría ocultar un pico de contaminación repentino, el Nowcast da mucho más peso a las mediciones de las últimas horas. El objetivo es reflejar la calidad del aire que respiras ahora mismo, no la de ayer. Ese enfoque en la inmediatez tiene todo el sentido, claro. La calidad del aire puede cambiar en una hora. Y esta prioridad se sigue en otros sitios, por ejemplo aquí en Europa, ¿o los objetivos son diferentes? Es una transición perfecta, porque el enfoque europeo es bastante distinto. Aquí tenemos varios índices como el CACI y el más reciente, el EAQI. El objetivo que declara el CACI es muy revelador. No solo busca advertir sobre la salud. Su meta explícita es atraer la atención pública sobre la contaminación urbana y su fuente principal, El tráfico. el tráfico rodado. Vaya, o sea que no es solo una herramienta de salud, es una herramienta casi pedagógica No. o de activismo. ¿Está diseñada para señalar culpables? De alguna manera sí. Busca educar sobre la causa del problema. Por eso, una de sus particularidades es que a menudo distingue entre índices junto a la carretera y de fondo, es decir, medidos en parques o zonas residenciales lejos del tráfico. Ah, qué bueno. Esto permite comunicar de forma muy clara que el aire que respiras al lado de una gran avenida puede ser radicalmente peor que el que respiras 2 calles más allá. Es un mensaje mucho más matizado. Fascinante. Hemos visto un enfoque legal en EURUAM, uno educativo en Europa. Si hablamos de sitios donde la calidad del aire es una preocupación diaria, crítica, tenemos que ir a China. ¿Cómo lo abordan ellos? El sistema chino es otro mundo. Mide 6 contaminantes,
Y le da un protagonismo enorme a las partículas finas, a las TM2.5, que son su gran caballo de batalla. Tienen una escala de 6 niveles con nombres muy directos, de excelente a gravemente contaminado. Pero lo crucial para entender su sistema es que su escala no es lineal. ¿Cómo que no es lineal? Quiero decir que la relación entre el número y el riesgo para la salud no es una línea recta, sino una curva que se acelera. A ver. Un ICA de 300 no significa que la contaminación sea el doble de dañina que un ICA de 150. El salto de 150 a 200 puede suponer un aumento del riesgo mucho mayor que el salto de 50 a 100. La escala refleja cómo los peligros para la salud se disparan exponencialmente cuando la contaminación es muy alta. Ostras, eso lo cambia todo. Entonces la emergencia no es gradual, es como si de repente el peligro se pusiera en vertical. Es una información crucial, pero muy poco intuitiva si solo ves el número subir. Completamente. Refleja una realidad epidemiológica. Los efectos de la contaminación no aumentan de forma amable. Llega un punto en que el sistema se satura y los efectos se multiplican. Es una forma de comunicar la urgencia. Me queda un último ejemplo que me llamó mucho la atención. Canadá. Solo por el nombre, Índice de Salud de la Calidad del Aire. Ya suena a que han ido un paso más allá. Se centran menos en los contaminantes y más en el impacto directo en las personas. Has captado la esencia perfectamente. Es un modelo de comunicación de riesgos para la salud pública. Está pensado para comunicar el riesgo a corto plazo, con un foco casi obsesivo en las personas sensibles. La escala es mucho más simple, de 1 a 10 plus, y los mensajes son increíblemente directos. No te hablan de microgramos por metro cúbico. ¿Qué te dicen entonces? Te dan un consejo práctico. Con un índice bajo, el mensaje es: disfrute de sus actividades habituales al aire libre. Directo al grano. Y con un índice muy alto, es: evite las actividades físicas intensas al aire libre. Los grupos sensibles deben evitar toda actividad física en el exterior. Es un modelo centrado en la decisión. Un colega de Toronto me decía: aquí nadie sabe qué es un microgramo de ozono, pero todo el mundo entiende si hoy es un buen día para que su hijo asmático juegue al fútbol. Es brillante por su simplicidad. Y la lista podría seguir. El artículo menciona que India mide 8 contaminantes, o que Australia usa una escala donde 100 también es un estándar legal, como en Estados Unidos. Queda clarísimo que cada país forja la herramienta a su medida. Es un reflejo de su soberanía, de sus problemas concretos y, en definitiva, de su cultura. Entonces, después de este recorrido global, si tuviéramos que poner las ideas en orden, la primera gran lección es que no se puede comparar el número del ICA de Nueva Delhi con el de Nueva York y ya está, no. Exactamente. Esa es la conclusión fundamental. El ICA no es un estándar universal. El número por sí solo, sin su contexto geográfico y sin entender qué escala se usa, puede ser muy engañoso. Lo que en un país es moderado, en otro puede ser ya dañino para grupos sensibles. Y al mismo tiempo, a pesar de estas diferencias, todos comparten un principio básico. Es una herramienta de simplificación. Cogen una ciencia que es increíblemente compleja y nos la sirven en un formato que entendemos en 5 segundos. Es su razón de ser. Sin el ICA, estaríamos ahogados en un mar de datos incomprensibles. Es una simplificación necesaria para que la información sea útil y pueda guiar tanto las decisiones individuales, Salir a correr o no. eso es, como las políticas públicas a gran escala. También me ha quedado muy clara la idea de que es un sistema de protección por capas. No se dirige a todo el mundo por igual. Sí, ese principio de protección diferencial es clave. Se enfoca primero en los grupos vulnerables. Y solo cuando la situación empeora mucho, las advertencias se generalizan. Es un sistema eficiente, Y eso nos lleva al objetivo final de todo esto. que es proteger la salud pública en dos frentes a la vez. Por un lado, influyendo en nuestro comportamiento, que nos pongamos una mascarilla, que no hagamos deporte en la calle, pero por otro lado, y quizá esto es lo más importante a largo plazo, Las decisiones políticas. el ICA sirve como una justificación basada en datos para tomar decisiones políticas difíciles, restringir el tráfico, exigir filtros a la industria o incluso decretar el cierre de empresas. Es una herramienta personal y a la vez profundamente política. Pues menudo recorrido. Hemos pasado de una simple pregunta sobre un cielo neblinoso a una exploración global de la ciencia, la salud pública y la política que hay detrás de un solo número. Queda claro que detrás del ICA hay un esfuerzo constante y complejo por cuidar de algo que damos por sentado, cada bocanada de aire que tomamos. Para terminar, me gustaría dejar una idea en el aire, una reflexión que el artículo apenas esboza, pero que creo que va a definir el futuro de este campo. Habla del auge de los sensores de calidad del aire de bajo coste.
aparatos que cualquiera puede comprar e instalar en su balcón para tener una medición de su propia calle. ¿Ah, sí? De hecho, la EPA en Estados Unidos ya está empezando a integrar datos de estas redes ciudadanas en sus mapas oficiales. ¿La ciencia ciudadana aplicada al aire que respiramos? Exacto. Y la reflexión es, a medida que esta tecnología haga que la monitorización sea hiperlocal, personal y accesible para todos, ¿cómo podría cambiar nuestra relación con nuestro entorno? ¿Empezaremos a exigir responsabilidades a nivel de barrio o a tomar decisiones sobre dónde vivir basándonos en estos datos? Es una idea fascinante. Es como pasar de un único parte meteorológico para toda una región a que cada uno tenga su propio termómetro en la ventana. El potencial para la toma de conciencia, para la acción comunitaria o incluso para los conflictos vecinales por la chimenea de al lado se vuelve de repente muy real. Se abre un nuevo mundo de preguntas. Imagina una estructura tan colosal, tan, tan compleja, que el propio Heródoto, el padre de la historia, afirmó que supera incluso a las pirámides. Y no estaba hablando de una fantasía, ni mucho menos. Hablaba de un lugar real, el legendario laberinto de Egipto. Hoy vamos a sumergirnos en esta maravilla perdida. Y tenemos sobre la mesa un material fascinante, desde los relatos alucinados de escritores de la antigüedad, a los diarios de los primeros arqueólogos que buscaron sus ruinas, y claro, los datos de la tecnología más puntera que intenta literalmente ver bajo la arena. Y el objetivo es precisamente ese, intentar resolver un misterio con más de 3.000 años de antigüedad. ¿Qué fue exactamente este edificio? Porque una obra que, según decían, empequeñecía las pirámides, desapareció casi sin dejar rastro. Y sobre todo, ¿qué queda hoy de ella? Es un viaje que nos va a llevar del asombro de los griegos a la ciencia del siglo XXI. De acuerdo, pues empecemos por el principio. Porque claro, una oye el laberinto y se imagina pasillos sin salida, el Minotauro. Pero esto era otra cosa, ¿verdad? Totalmente. El nombre es casi una trampa, sí. Estaba situado al sur de la pirámide del faraón Amenemhat III, en un lugar llamado Jawara, y se construyó durante su reinado, allá por el 1800 a.C. Su función era increíblemente compleja. No era un simple templo funerario como los que se asocian a otras pirámides. Las evidencias apuntan a que era un gigantesco complejo multifuncional. Era palacio, centro administrativo para todo el país, una ciudad en sí misma y, por supuesto, un lugar de culto. Vamos, era como el centro de poder absoluto del antiguo Egipto, todo en uno. Las cifras que se manejan son, bueno, es que son para que te explote la cabeza. Sí, son difíciles de visualizar. Hablamos de una superficie de unos 28.000 metros cuadrados. El muro que lo rodeaba medía casi 400 metros de largo por más de 150 de ancho. Una barbaridad. Es que es inmenso. El arqueólogo Flinders Petrie, que fue el último en excavar allí en serio, dedujo a partir de los cimientos que aquello era un entramado de patios, con columnas, salas, santuarios, vamos, de una complejidad abrumadora. Y en medio de todo eso, de esos cimientos, se encontró algo que le da una dimensión aún más fascinante. Se descubrieron cartuchos con el nombre de Sobek-Neferu. Y esto es clave. ¿Por qué? ¿Quién era ella? Pues no solo era la hija de Amenemhat III, el que lo construyó, sino que está considerada la primera mujer en gobernar Egipto como faraón, con plenos poderes. O sea que no fue solo el proyecto de un rey. Exacto. El hecho de que su nombre esté allí nos dice que el laberinto no era solo la obra de un hombre, sino un centro de poder dinástico. Un lugar tan importante que la primera gran reina de la historia quiso dejar su propia marca en él. Consolidando su poder, claro. Justo. Lo convierte en un símbolo que trasciende a un único reinado. Hasta ahora hemos hablado de arqueología, de cimientos, de datos, pero lo que de verdad me fascina es que hubo gente que lo vio con sus propios ojos, y no cualquiera. El propio Heródoto caminó por sus pasillos. ¿Qué es lo que contó? Porque su testimonio es lo que lo elevó a leyenda. Pues, según él, lo que vio era casi indescriptible. Describe 12 patios techados, 6 orientados al norte, 6 al sur, todos conectados. Y atención a la cifra, habla de 3.000 cámaras en total.
3.000. Una locura. 1.500 a nivel del suelo y otras 1.500 subterráneas. Es una descripción que roza lo fantástico, sí, y añade un detalle muy revelador. Dice que los sacerdotes egipcios, sus guías, se negaron en redondo a mostrarle las cámaras de abajo. ¿Y por qué? La excusa fue que allí estaban las tumbas de los reyes que construyeron el laberinto y, curiosamente, de los cocodrilos sagrados. Y de los cocodrilos sagrados, ¿no? Ese detalle me encanta. Exacto, de los cocodrilos sagrados que eran venerados en esa región. Me lo imagino. Lo de arriba, todo lo que quieras. Lo de abajo es sagrado y secreto. Pero lo que vio en la parte superior le bastó para decir, y cito, que eran creaciones más grandes que las humanas. Piensa en el impacto para alguien que venía de ver las maravillas de Grecia. Tuvo que ser brutal. Pero no podemos quedarnos solo con Heródoto. Siglos más tarde, el geógrafo Estrabón lo visita y su descripción añade una capa completamente nueva. Él lo describe como un palacio inmenso, compuesto por tantos palacios más pequeños como nomos. Los nomos, las provincias de Egipto. Eso es. Y dice que los líderes de cada provincia se reunían allí para administrar justicia y realizar sacrificios. Vaya, eso cambia la perspectiva. Ya no es solo una maravilla arquitectónica, le da una función política clarísima. Totalmente. Es como si fuera una especie de parlamento federal del antiguo Egipto. Exactamente. Refuerza esa idea de centro administrativo y religioso para todo el reino, un lugar que unificaba el país. Y supongo que la lista de testigos no acaba ahí. ¿Qué va? Diodoro Sículo afirmó que fue la inspiración directa para el laberinto de Creta. Ahí es nada, conectando los dos grandes misterios del mundo antiguo. Exacto. Y luego llega Plinio el Viejo, el naturalista romano. Y, bueno, Plinio lo enreda todo. ¿Qué cuenta Plinio? Pues Plinio ofrece un relato muy confuso. Mezcla datos, habla de varios reyes, de materiales de lujo como mármol de Paros, que es griego, pero su aportación más inquietante es que es el primero en hablar de su destrucción. Afirma que fue maravillosamente devastado por los habitantes de la ciudad vecina de Heracleópolis, que según él lo aborrecían. Un momento. A ver, tenemos a Heródoto hablando de 3.000 habitaciones, Sí, a Estrabón describiendo una especie de parlamento antiguo y a Plinio con una historia de destrucción. Suena a que describen 3 edificios completamente distintos. Me cuesta creer que todos miraran lo mismo. ¿Qué está pasando aquí? esa es la pregunta del millón. Y analizar esas discrepancias es fascinante. No hay una única respuesta, sino una combinación de factores. Primero y más obvio, el paso del tiempo. Es muy probable que la estructura ya estuviera degradándose. Lo que Heródoto vio en el siglo V a.C. no era lo mismo que lo que encontró Estrabón siglos después. Claro, el edificio ya podría estar en ruinas parciales. Justo. Como ver una catedral en su esplendor o verla 200 años después, tras un incendio y varios saqueos. ¿No tiene nada que ver? Entiendo. Segundo, es casi seguro que algunos de ellos, como Diodoro, nunca lo vieron en persona. Su relato se basa en fuentes de segunda mano, porque describe cosas, elementos arquitectónicos que son imposibles en un templo egipcio, pero que encajarían en uno griego. ¿Estaba proyectando su propia cultura sobre un relato que había oído? Exacto. Y tercero, tenemos el caso de Plinio, que probablemente hizo lo que un erudito llamó un intento desesperado por conciliar varias fuentes contradictorias. Cogió todo lo que había leído, lo mezcló y creó un pastiche. El resultado es que cada autor nos da una pieza del puzzle, pero ninguna es la imagen completa, ¿sabes? Entonces, recapitulemos. Tenemos un edificio que, según cuentan, dejaba las pirámides en pañales. Y de repente, ¡puf!, se esfuma. ¿Cómo es posible que algo de esa escala se lo trague la Tierra? No tiene ningún sentido. Es que no fue de la noche a la mañana. Y eso es lo más trágico de todo. No hubo un gran terremoto ni una invasión que lo arrasara. Su desaparición fue un proceso lento, gradual y metódico. Una muerte por 1000 cortes. Tal cual. Las excavaciones de Pitri demostraron que la parte oeste del complejo ya había sido demolida en la época ptolemaica, justo después de Alejandro Magno. Y lo sabemos porque se construyeron casas de una ciudad grecorromana justo encima de sus cimientos. O sea que para ellos ya eran ruinas sobre las que construir. Exacto. Aunque la parte oriental parece que siguió en uso, quizás como templo, durante más tiempo, hasta bien entrada la época romana. Pero una vez que el Imperio Romano cayó y el cristianismo se impuso, el lugar perdió su carácter sagrado. Y ahí empezó el verdadero expolio. ¡Qué ironía tan brutal! Un edificio construido para durar una eternidad acaba sirviendo de cantera. Es la metáfora perfecta.
Es como si alguien desmontara la Catedral de Burgos para hacer un garaje. Sí, demuestra un cambio cultural total. Para las comunidades posteriores ya no era un monumento sagrado, era una simple montaña de piedra precortada y de altísima calidad. El respeto se había perdido, y durante siglos sus miles de bloques de piedra fueron transportados por el Nilo para otras construcciones. ¿Y cuando parecía que no podía ir a peor? Llegó el golpe de gracia, y no fue la piedra sino el agua. En algún momento antes del siglo XIII se excavó un canal, el Bar Sharkicha, que pasó justo por el medio del yacimiento. No me digas. Sí, destrozándolo todo a su paso. Y por si fuera poco, a principios del siglo XX se construyó un canal nuevo justo encima del antiguo. Más daños todavía. Claro, el agua se convirtió en un enemigo silencioso, filtrándose, subiendo el nivel freático y erosionando los cimientos que aún quedaban. Es una historia de destrucción casi perfecta, pero al mismo tiempo la historia de su redescubrimiento es un relato de detectives que también abarca siglos. Absolutamente. Durante mucho tiempo su ubicación exacta fue un misterio. Fue un erudito jesuita del siglo XVII, Claude Sicard, uno de los primeros en proponer que el legendario laberinto podría estar allí, en Jawara, junto a esa pirámide. Pero de la teoría a la pala hay un trecho. La primera excavación real no llegó hasta 1843, con el egiptólogo prusiano Karl Richard Lepsius. Excavó, encontró los restos de unas cámaras de ladrillo y con gran fanfarria anunció: «He encontrado el laberinto». Sí, fue un momento de gran euforia. Su equipo estaba convencido. Incluso escribieron que desde la cima de la pirámide se podía ver la planta del edificio a sus pies. El problema es que se equivocaba de cabo a rabo. El último gran explorador del lugar, el británico Flinders Petrie, llegó en 1888 y lo desveló. Con un método mucho más científico, Petrie demostró que las cámaras que Lepsius había desenterrado eran en realidad los restos de la ciudad grecorromana. La que se había construido encima. Exacto. Se había construido sobre las ruinas del laberinto. Lepsius no encontró la maravilla, sino la capa de ocupación que la había sepultado. ¡Qué chasco! Es como buscar un tesoro y encontrar solo la caja vacía. Fue un hallazgo agridulce, pero crucial. Petrie describió lo que encontró debajo de esa ciudad como un gran lecho de cascotes. Los cimientos destrozados del laberinto, una enorme extensión de fragmentos, a pesar de que tenía muy pocos recursos. Ya. Sus hallazgos fueron fundamentales. Encontró trozos de estatuas del dios cocodrilo Sobek y de la diosa Hathor, restos de santuarios de granito con estatuas de Amenemhat III. Y curiosamente, entre los escombros de la ciudad de arriba, encontró montones de papiros. ¿Papiros? Sí, incluyendo fragmentos de la Ilíada de Homero. ¡Qué pasada! Desde Petrie, a principios del siglo XX, el lugar ha permanecido prácticamente intacto. No ha habido más excavaciones, y una podría pensar que el misterio estaba condenado a permanecer enterrado. Pero aquí es donde la historia da un giro propio del siglo XXI. Exacto. La arqueología ya no depende solo de la pala y el pincel. Ahora tenemos métodos no destructivos para ver bajo tierra sin mover un solo grano de arena. Y esto nos lleva a la actualidad. Varios estudios muy recientes, uno de 2010 y otro de este mismo año, de 2024, han aplicado técnicas de sondeo geofísico en la zona. Suena muy técnico. ¿Qué hacen exactamente? Pues en esencia envían señales eléctricas o electromagnéticas al subsuelo y miden cómo rebotan. Las diferentes estructuras, roca, arena, muros de piedra, alteran esas señales de forma distinta. Ajá. Al analizar esas alteraciones, pueden crear un mapa de lo que hay bajo tierra. Y estos estudios han revelado anomalías subsuperficiales muy significativas justo al sur de la pirámide. Vale, anomalías. Hay que tener cuidado con esa palabra. Para una profana como yo, podría sonar a cualquier cosa, desde un viejo sistema de riego a un error en el equipo. ¿Qué nivel de confianza tienen los investigadores de que estas sombras bajo tierra son realmente los muros del laberinto? Esa es la pregunta clave. Y es donde la interpretación científica es fundamental. No es solo una mancha en un mapa. Lo que están viendo son patrones consistentes que no son naturales, líneas rectas que se extienden cientos de metros, ángulos de 90 grados, estructuras rectangulares. Patrones que la geología no suele crear. Precisamente, la huella de una construcción humana. Los autores son cautos pero optimistas. Sugieren que estas anomalías pueden identificar los muros y las salas del complejo del templo mortuorio del laberinto. Es como tener una radiografía fantasmagórica del edificio. Es una buena forma de verlo.
Cuando superpones estos mapas geofísicos con el plano que Petri intuyó a partir de los cimientos, las coincidencias son asombrosas. No es la prueba definitiva. Esa solo llegará con una excavación, pero es lo más cerca que hemos estado nunca de ver su fantasma, Pertencia. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos que la tecnología no solo revela el pasado, sino también las amenazas del presente. Los estudios confirman lo que se temía. La intrusión de agua de los sistemas de riego de los campos de cultivo vecinos está poniendo en un peligro gravísimo lo poco que queda. ¡Qué desastre! El nivel freático está tan alto que está inundando y destruyendo lentamente los cimientos. Es un enemigo que impide cualquier excavación futura y que podría borrarlo todo para siempre. Así que después de todo este viaje, nos encontramos en una encrucijada. La historia del laberinto de Egipto es un recorrido alucinante de una leyenda que superaba las pirámides a un lecho de cascotes y ahora a una imagen fantasma en la pantalla de un ordenador. Y nos deja con una reflexión final, una pregunta que surge directamente de todo este material que hemos analizado. La investigación más reciente nos muestra un conflicto directo y muy actual. Las necesidades de la vida moderna, la agricultura, el riego que alimentan a la población local, están en curso de colisión con la conservación de un patrimonio de valor incalculable. Esto plantea una cuestión crucial para el futuro, no solo para este yacimiento, sino para muchos otros en todo el mundo. Es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo equilibramos las necesidades del presente con la protección de un pasado que, gracias a la tecnología, apenas empezamos a redescubrir? ¿Estamos dispuestos a sacrificar un legado único por las exigencias de la hora? Es algo en lo que pensar. Bienvenida, bienvenido. Hoy es 22 de diciembre de 2025 y vamos a sumergirnos en un documento, la verdad, muy significativo. Es el discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el pasado septiembre. Y lo primero que salta a la vista, y creo que estarás de acuerdo, es el tono. Se aleja muchísimo de esa jerga comunitaria a veces tan opaca para hablar de una forma increíblemente directa. Totalmente. Si hubiera que resumirlo en una sola idea, creo que sería una frase que repite casi como un mantra. La frase es: Europa está en una lucha. Y ojo, no lo plantea como una simple metáfora, no. Habla de una lucha literal, una lucha por su futuro, por sus valores y sobre todo por lo que llama su independencia. Exacto. Así que esa es nuestra misión hoy. Vamos a desgranar las tres grandes batallas que, según el discurso, Europa tiene que librar. La primera, la geopolítica, por su seguridad. La segunda, la económica, por su competitividad. Y la tercera, la batalla interna, por su propia democracia. La sensación inicial, desde luego, es que este no es el discurso de una Europa que vive en tiempos de paz. Ni mucho menos, no para nada. De hecho, yo diría que va un paso más allá. No es solo que no sean tiempos de paz, es que el discurso parece argumentar que quizás Europa nunca vivió en la paz que creía. El concepto clave, el que lo articula todo, es lo que llama el momento de la independencia de Europa. Y esto supone un abandono muy consciente de esa retórica clásica de Europa como un mero proyecto de paz, para adoptar una postura de potencia, mucho más asertiva. La tesis es muy clara. Con potencias hostiles, con dependencias económicas que se usan como armas, con guerras a sus puertas, Europa ya no tiene la opción de ser pasiva. Tiene que, sí o sí, fortalecerse y actuar por sí misma. Pues empecemos por esa primera batalla, la geopolítica. Porque el discurso le dedica un espacio enorme a Ucrania. Y lo hace de una forma muy personal. Casi te diría que cinematográfica. Arranca con la historia de Sasha, un niño de Mariupol de 11 años, que resulta herido en un bombardeo y lo separan de su madre en uno de esos campos de filtración. Es una historia tremenda, sí. Cuenta cómo Sasha, con el teléfono de un desconocido, logra llamar a su abuela Lyudmila. Y solo le dice 5 palabras. Baba, llévame a casa. Y la abuela, emprende un viaje que es una auténtica odisea. Cruza Polonia, Lituania, Letonia, la propia Rusia y la Ucrania ocupada, hasta que lo encuentra y lo rescata. Y el golpe de efecto, claro, es que mientras von der Leyen contaba esto, Sasha y Lyudmila estaban allí, en el hemiciclo, escuchando. Es un recurso de comunicación muy potente, sin duda.
usar una historia tan emotiva como la de Sasha. Pero, a ver, ¿no se corre el riesgo de que se vea como una especie de manipulación emocional para justificar al final políticas de defensa más duras o simplemente más gasto militar? Es una pregunta muy legítima. Y la respuesta que parece dar el discurso es que esa emoción es necesaria para anclar propuestas que son muy concretas y en algunos casos bastante novedosas. No se queda en la anécdota, la usa de trampolín. Por ejemplo, la primera propuesta que lanza es usar los activos rusos que están inmovilizados para financiar un préstamo de reparaciones para Ucrania. Cuidado que aquí la ingeniería financiera es muy interesante. No están proponiendo expropiar los activos sin más, que eso legalmente es un jardín. Exacto. La idea no es tocar los activos en sí, es tocar los beneficios, el rendimiento que generan esos activos congelados. Y con ese dinero se le da un préstamo a Ucrania. Un préstamo que solo tendría que devolver cuando Rusia pague las reparaciones de guerra. O sea, han encontrado una forma de que Rusia pague la reconstrucción con su propio dinero, pero sin llegar a confiscarlo. Es una jugada, desde luego, audaz. Y no es la única, porque también se habla, y mucho, de armamento. Correcto. Se anuncia un programa nuevo, Ventaja Militar Cualitativa, que es para invertir directamente en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ligado a esto, una alianza de drones con Ucrania. Y aquí pone una cifra sobre la mesa, 6.000 millones de euros que aportaría Europa. La idea que repite es combinar la ingenuidad y la experiencia de combate de Ucrania con la fuerza industrial europea. Un momento. Porque todo esto conecta a la guerra de Ucrania con un salto cualitativo en la defensa europea. El discurso menciona un plan llamado Readiness 2030, que podría movilizar, ojo, 800.000 millones de euros. La pregunta del millón: ¿de dónde va a salir todo ese dinero? ¿Y cómo se vence la resistencia de siempre de los países a ceder soberanía en defensa? Esa es la clave, claro. El discurso no detalla la financiación, pero sí que da una pista sobre la voluntad política. Dice que el programa SAFE, que es para compras conjuntas de armamento, ya está completamente suscrito, que hay más demanda de los países que oferta. Y eso, pues, indica que la urgencia es real, que no es solo retórica de Bruselas. Y luego anuncia medidas muy visibles para el flanco oriental. Un Eastern Flank Watch, con vigilancia por satélite, y hasta un muro de drones. La frase final es rotunda. Europa defenderá cada centímetro cuadrado de su territorio. Y esta lucha geopolítica no se queda en el este. El discurso se mete de lleno en el avispero de Gaza, y de nuevo con un lenguaje durísimo. Llega a calificar la situación de hambruna provocada por el hombre, y añade que el hambre nunca puede ser un arma de guerra. Y lo más llamativo es que incluye una autocrítica que no es nada habitual en estos foros. Reconoce abiertamente la incapacidad de Europa para pactar una postura común, y que eso ha paralizado cualquier acción. Y para intentar romper ese bloqueo, pone sobre la mesa un paquete de medidas bastante contundente. Vamos a detallarlas porque son importantes. Pues propone 4 cosas. Primero, poner en espera el apoyo bilateral a Israel, aunque excluye, y lo dice explícitamente, a la sociedad civil para no castigar a la población. Segundo, sanciones contra ministros extremistas del gobierno israelí y colonos violentos. Tercero, que esto ya es muy serio, proponer una suspensión parcial del acuerdo de asociación comercial con Israel. Y cuarto, crear un grupo de donantes específico para Palestina. Suena una postura muy firme, pero el propio discurso admite que va a ser muy difícil encontrar las mayorías para aprobar esto. Entonces, ¿no es un poco un brindis al sol? O sea, una forma de marcar posición, sabiendo que seguramente no se va a poder aplicar por el veto de algunos países. Ha de decir. Esta es la propuesta de la Comisión. Ahora que cada Estado miembro se retrate y asuma su responsabilidad si la bloquea. Pone la pelota en el tejado de los gobiernos nacionales. Fuerza un debate que muchos preferirían evitar. Claro. Y para sostener toda esa ambición geopolítica, hace falta una economía a prueba de bombas. Lo que nos lleva directamente a la segunda gran batalla del discurso, la económica. Precisamente. El argumento es que de nada sirve la independencia militar sin independencia económica y tecnológica. Y aquí el foco se pone en 2 áreas que considera estratégicas: la tecnología digital, sobre todo la IA, y la tecnología limpia. Y huye de las declaraciones de intenciones para ir a proyectos muy concretos, ¿no? Sí, se intenta que sea algo tangible. Por ejemplo, anuncia gigafactorías de IA europeas, centros de supercomputación
para que las startups de aquí puedan entrenar sus modelos de inteligencia artificial sin depender de tecnología de fuera. Y en energía, pues un paquete de impulso a las baterías, con 1.800 millones de euros para producir aquí, en Europa. Aquí hay un punto que me parece un cambio de guión total para la Unión Europea. Se propone introducir un criterio de fabricado en Europa en la contratación pública. A ver, estamos hablando abiertamente de proteccionismo, porque eso choca de frente con la doctrina clásica de la UE sobre libre competencia. Totalmente. Es un cambio de mentalidad sísmico. Y es más que un simple criterio. Es el símbolo del paso de una fe casi ciega en el mercado a una política industrial con nombre y apellidos, mucho más estratégica. La idea es atacar la oferta y la demanda. Por un lado, inviertes para producir más en Europa y por otro, usas las compras públicas para garantizar un mercado para esos productos. Es una respuesta directa a Estados Unidos y a China. Y todo este enfoque macro se intenta conectar con el bolsillo de la gente. El discurso identifica 4 áreas donde el coste de la vida es, y cito textualmente, una crisis social. Exacto. Intenta bajar a lo cotidiano. La primera es la energía. Propone un paquete de redes y una iniciativa que llama autopistas energéticas. La idea es eliminar 8 grandes cuellos de botella que hay en la infraestructura europea y que impiden que la energía barata fluya bien por todo el continente. Suena bien, pero construir infraestructuras en Europa, con todos los permisos, la burocracia, es un proceso lentísimo. ¿Hay algo que nos haga pensar que esto es más que una buena intención a largo plazo? Bueno, el discurso intenta mostrar que sí al identificar esos 8 cuellos de botella concretos. No es un plan genérico, es un ataque a puntos específicos que, si se arreglan, podrían tener un impacto relativamente rápido. La segunda gran crisis, la vivienda. Un tema que quita el sueño a millones de personas, sobre todo a los jóvenes. Anuncia el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? La vivienda es una competencia muy local. ¿Es un plan de financiación, de regulación, o es más bien un gesto? Es un reconocimiento de que el problema ya no es local, es continental. Lo que se plantea no es construir casas desde Bruselas, claro. Es coordinar, compartir buenas prácticas y, sobre todo, movilizar fondos europeos, como los de cohesión, para proyectos de vivienda asequible, algo que hasta ahora no se hacía de forma sistemática. Y también convoca una cumbre de la UE solo sobre este tema. Tercer punto, los coches. Y aquí lanza una iniciativa con un nombre muy pegadizo, el e-car. Sí, con una triple E: ecológico, económico y europeo. Es una respuesta clarísima a la avalancha de coches eléctricos baratos que vienen de China. Se busca que la industria europea desarrolle un coche eléctrico pequeño y asequible, para que la transición no sea solo para ricos, y de paso, para que la industria del automóvil europea, que es vital, no se quede atrás. Y la cuarta y última crisis del coste de vida, la alimentación. Aquí el foco lo pone en los agricultores, claro, después de un año de protestas masivas. Promete reforzar su posición en la cadena alimentaria frente a las grandes distribuidoras y lanza una campaña muy directa: compra comida europea. Un momento, pero ¿esa campaña de compra comida europea no choca con los acuerdos de libre comercio como el de Mercosur? Parece una contradicción. Y lo es. Es una de las grandes tensiones del discurso. Por un lado, una pulsión proteccionista, como con la agricultura. Por otro, la necesidad de diversificar y no aislarse. El texto defiende el acuerdo con Estados Unidos, diciendo que la estabilidad con los aliados era crucial para evitar una guerra comercial en toda regla. Y te presenta una lección muy clara: o la estabilidad de las alianzas con Estados Unidos o el caos, que para el discurso es la imagen de China flanqueada por Rusia y Corea del Norte. Lo que nos lleva a la tercera y última batalla, la lucha interna por la democracia. El argumento es muy sencillo. Europa no puede ser fuerte hacia afuera si es débil por dentro. Exacto. Se parte de la base de que las democracias europeas están bajo ataque, desde fuera y desde dentro. La principal herramienta que presenta es el escudo de la democracia europea, que se centra sobre todo en la lucha contra la desinformación. Me pareció muy potente la imagen que utiliza de los desiertos de noticias, especialmente en zonas rurales. La prensa local desaparece y deja un vacío que, claro, lo llena inmediatamente la desinformación, las conspiraciones. Para atajar eso, se propone un programa de resiliencia de los medios. A ver, no se trata de que Bruselas financie periódicos. La idea es crear un fondo para ayudar a los medios locales en su transición digital, en formación, en herramientas para verificar,
Vamos, fortalecer el ecosistema de información que es fiable. Y dentro de este eje democrático, hay una sección que seguramente resonará en muchísimas familias, la que habla del acceso sin restricciones de los niños a las redes sociales. Sí, el discurso le pone palabras al miedo de muchos padres y madres. Habla de ciberacoso, de contenido para adultos, de trastornos de imagen corporal y de los algoritmos diseñados para crear adicción. Y la propuesta que lanza es, para los estándares europeos, rompedora. ¿Una restricción de edad? Eso es un torpedo directo en la línea de flotación del modelo de negocio de las grandes tecnológicas. ¿Hay apetito político real en Europa para una medida tan drástica? Pues parece que se quiere abrir el debate en Enseñó. Se plantea seguir el modelo de Australia y se anuncia un panel de expertos para finales de año. El lema que lanza es muy directo, busca el apoyo popular. Europa cree en los padres, no en los beneficios. Es un desafío en toda regla. Y para cerrar este bloque interno se aborda la migración. El tono es de un realismo crudo. Se habla de un sistema que debe ser humano pero no ingenuo. Y da un dato que es demoledor. Solo el 20% de los solicitantes de asilo a los que se les rechaza la petición abandonan realmente la Unión. Es reconocer explícitamente que el sistema de retorno sencillamente no funciona. Por eso pide un acuerdo rápido sobre el Sistema Europeo Común de Retorno, para unificar y agilizar los procedimientos. Y propone un nuevo régimen de sanciones contra los traficantes de personas. La idea es congelar sus activos, atacarles donde más les duele, en el bolsillo. Se habla mucho de firmeza en el retorno, en la lucha contra las mafias, pero ¿y la parte humana? ¿El discurso equilibra esto con propuestas sobre vías de mediación legal o sobre la integración? Lo menciona, pero muy de pasada. El foco principal está en el control de fronteras y en la eficacia de los retornos. La lógica que parece seguir es que solo si la ciudadanía percibe que el sistema es robusto y está controlado, habrá apoyo social para mantener una política de asilo generosa y para abrir esas vías legales. Presenta el control como una condición necesaria para la solidaridad. Para ir terminando, el discurso cierra el círculo volviendo a una historia humana, como empezó. En este caso, una de unidad europea. Un equipo de 20 bomberos griegos liderado por el teniente Nikolaos Paisios, que viajó a España. Viajó para ayudar a sus colegas a salvar el pueblo de Genestoso de los incendios de Asturias. Es un símbolo de esa Europa solidaria que, según el texto, debemos proteger. Es una imagen poderosa, desde luego, la de la solidaridad en acción, que contrasta con todas las divisiones y las luchas de poder que hemos estado hablando. Un recordatorio de la idea original del proyecto, ¿no? Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, diríamos que este estado de la Unión marca un punto de inflexión. Es la crónica del paso de una Europa que se veía como un proyecto de paz a una Europa que se asume como una potencia en un mundo en conflicto, y que concluye que tiene que luchar por su independencia, en todos los frentes. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final. El propio discurso identifica la lentitud y la falta de unidad como los mayores enemigos internos de Europa en estas batallas. De hecho, llega a proponer eliminar la regla de la unanimidad en política exterior para actuar con más agilidad. La pregunta que queda flotando es, si el diagnóstico de las amenazas es correcto y la urgencia es real, ¿son las propias estructuras de la Unión, como esa sacrosanta regla de la unanimidad, el mayor obstáculo para alcanzar ese momento de la independencia que se proclama como algo tan vital?